Buenos días, jóvenes. Me alegra, me da mucho gusto saber que voy a poder compartir con ustedes la clase de Creciendo en Valores para primer año de magisterio. Espero pues que ustedes puedan aprender algo de mí y yo también poder aprender algo de ustedes. Vamos a trabajar en la primera clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de tres cosas que se vuelven un poco compleja la comprensión de estas, pero es necesario conocerlas para que nosotros, y por qué no decirlo, ¿verdad? De la práctica de nuestra docencia podamos implementar mejores metodologías en el diario vivir, en la vida cotidiana. Vamos a hablar acerca de lo que es el civismo, la moral y la ética. Tres cosas que, como dije al inicio, pueden ser un tanto parecidas. Vamos a ver si existe alguna diferencia, si realmente es lo mismo decir soy una persona ética, soy una persona de moral o soy una persona cívica. Entonces vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que significa cada uno y poder tratar de comprender mejor estos términos, sobre todo para la práctica de la vida diaria. Bien, partamos de la moral y la ética, que son dos términos que nosotros lo hemos escuchado muy a menudo. Y la gran pregunta, ¿qué es la moral? ¿Qué es la ética? Entonces, viene a ser un poco complejo porque ambas son parecidas, pero vamos a definirlas, ¿verdad? Las normas morales, la moral, se utiliza para orientar la conducta de los integrantes de una sociedad en vista a un horizonte de eh, un comportamiento cívico. El, un comportamiento, sí, digno de una parte de la sociedad que tenga que ver ya un poco con la cultura, con el desarrollo que esa sociedad viva. Es decir, que la moral tiene una base social, ejerce una poderosa influencia en la conducta de cada uno de los miembros de una sociedad. Esta es la moral. Hay que hacer una pequeña observación. Nosotros algunas veces hemos escuchado la expresión la moral es relativa y en parte y no yo comparto y no comparto esta expresión porque la moral se rige bajo la naturaleza de los hechos, no se rige bajo la ideología de la gente, la ideología de un hombre, de un individuo o de una sociedad. O sea, la moral me indica las normas que se establecen partiendo de la naturaleza. Pongo un pequeño ejemplo. El matar para nosotros no lo consideramos un valor moral porque sabemos que no somos dueños de la vida ajena, de la vida humana. Sin embargo, cuando un animal mata a otro animal, aquí puede venir una pregunta un tanto religiosa. ¿Será malo? ¿Será pecado que un león mate a un venadito indefenso? ¿O, o no es malo? Y por eso es que hago la aclaración, la moral se rige bajo la naturaleza propia del animal, la naturaleza propia del instinto animal, le indica que es parte de su naturaleza, por lo tanto no es malo. En cambio, la naturaleza del hombre es vivir, no es matarse los unos a los otros. Por eso es que cuando hablamos de guerra, de asesinatos, de homicidios, no estamos hablando de un valor moral ni ético, sino de lo que es lo contrario. Entonces, la moral no se rige solo por la idea de lo que yo creo que pueda ser bueno o no es bueno, sino que se rige por la naturaleza de los hechos. Es decir, cada uno de nosotros, cada ser humano tiene una esencia, tiene una naturaleza que no cambia por lo que yo piense. Yo puedo pensar que matar o robar es bueno, pero eso no cambia en la naturaleza humana eso no sea correcto. Por lo tanto, no se vale hacer regir la moral bajo mi propia ideología, sino regirme bajo lo que realmente puede o no puede ser bueno. Entonces, la moral es un poco compleja ya que sí, algunos individuos, algunas personas se basan de ella para poder justificar las acciones que no son correctas. Podremos poner mil ejemplos, pero ustedes los conocerán mejores que yo. Ahora bien,
La ética juzga los actos de humanos, los actos humanos, perdón, desde una perspectiva de los valores. Es decir, que la moral es parte de la naturaleza de la bondad o la maldad. Diferenciar la bondad de la maldad. Y la ética son las normas que establece por medio de la moral. Entonces, tanto la ética como la moral van de la mano, porque la ética necesita de la moral para regir normas y la moral necesita de la ética para ordenar estos valores, ¿verdad? Que los definen como bueno o malo. Entonces, la ética puede ser una disciplina que nosotros la llamamos de estudio, y de hecho se estudia, ¿verdad?, en el campo de la filosofía. Creo que ustedes la van a estudiar también, pero también hablamos en un aspecto general, ¿verdad? Que la ética son un conjunto de normas que rigen igual al hombre, y estas normas nacen de lo que es la moral. Entonces, aquí vamos teniendo claro, un poco claro, ¿verdad? Lo que son la diferencia entre la ética y la moral. Si ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, no hay mucha la diferencia. Ustedes me dirán, profesor, pero es lo mismo, la ética y la moral. O sea, la moral también son normas a como es la ética. Y la pequeña diferencia está desde los puntos de vista, ¿verdad? Que la moral me indica qué es lo bueno y qué es lo malo partiendo de la naturaleza. En cambio, la ética forma normas que rigen al hombre para poner en práctica lo que es la moral. Un ejemplo de lo que es moral y ético a la vez, es decir, que nace de la naturaleza y se crea una ley para poder cumplir esa naturaleza. Uno de ellos puede ser decir la verdad. Por ejemplo, si nosotros miráramos a un ladrón detrás de una víctima, es decir, a un hombre queriéndole robar a otro hombre y este hombre se esconde, o alguien que, no sé, que lo quiera matar, no sé, algún ejemplo exagerado, este hombre se esconde, yo veo dónde se escondió y el ladrón obviamente puede preguntar o pues tal vez no va a preguntar, pero obviamente yo no le voy a decir ahí está. O si me llegase a preguntar, yo no le voy a decir ahí está. Entonces aquí hay un juego un poquito complicado de pensar, porque hablamos de que la mentira no es un valor moral ni ético. Entonces, si aquí es donde viene la pregunta. Entonces, si le digo al ladrón que su víctima está allá escondiéndose, ¿es bueno o es malo? Y aquí es donde entra en juego mucho lo que es la moral, la ética, porque nosotros, en muchas de nuestras culturas, decir la verdad es un valor, hasta como una norma máxima, aunque realmente ahora ocupamos mucho la mentira. La verdad no deja de ser un principio fundamental. Sin embargo, a veces se aceptan tipos de mentiras tales como esta, ¿verdad? Obviamente, si yo veo que alguien se está escondiendo de alguien que lo quiere matar, yo no le voy a decir ahí está solo por decir la verdad. No es esta verdad, porque ya la cuestión de la verdad tendríamos que hablar en otro tema. Sin embargo, el ejemplo es con respecto a decir la verdad y en función, perdón, a lo que son los valores éticos, o sí, los valores éticos que nacen de la moral. Por eso yo les digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a aplicar estos conocimientos, de lo que es la moral y la ética en el diario vivir. Por ejemplo, nosotros que nos preparamos para ser docentes, a veces hay valores morales y éticos que no son del todo correctos o que no son del todo concebibles por el perfil de un docente. Por ejemplo, el docente puede hacer una amistad con sus alumnos, claramente, eso no se va a negar, pero hay una diferencia entre hacer una amistad y que exista la falta de respeto entre ambos. O sea, nosotros podemos establecer una amistad entre alumno y docente, pero ya lo que no puede haber es demasiada confianza hasta el punto de perder el grado de respeto. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no es correcto esto? Porque si no, después se va a olvidar los grados en que estamos, la calidad en lo que estamos. Uno está en calidad de estudiante, el otro está en calidad de docente. Uno está para aprender y el otro está para enseñar. No es malo brindar la amistad, sin embargo, no puede ser lo más correcto.
Entonces, este es uno de los valores éticos que yo tengo que tener en claro, la cuestión de la amistad. Saber cómo brindar la amistad, saber en qué momento amistad, saber que cuando yo entro al aula de la sección, todos son alumnos, pero obviamente todos son amigos, pero no dejan de ser alumnos. Saber que no puede haber un trato irrespetuoso y todo esto implica tener valores morales y éticos. Yo no puedo rebajarme al nivel de un alumno y no lo hago y no lo digo en cuestiones de denigrar o de disminuir o menospreciar el perfil del alumno, no, sino que el alumno está acá para aprender. Cuando hay una amistad demasiada confianzuda, entonces ese aprendizaje se condiciona porque es mi amigo. Entonces eso no puede condicionar el aprendizaje del estudiante porque entonces no va a ser un aprendizaje objetivo, sino que va a ser subjetivo a lo que sea el docente. Entonces, si el docente es mi amigo, mi brother, aprendo, y si el docente no es mi amigo, pues no aprendo, y el docente con el que no me llevo me tiene tema, etcétera. El docente también debe de tener claro que obviamente va a tener alumnos que le caen mejor que otros alumnos, quizás por el trato, quizás por cómo se comportan en clase, pero esto aquí es donde nosotros debemos de poner en práctica la moral, es decir, la virtud de poder practicar buenos valores, que estos valores la ética me los recomienda. Por ejemplo, uno de estos nosotros podemos hablar marcando mucho esto de la amistad, el, la contraparte, ¿verdad? El hecho de que un alumno no sea allegado mío, no sea amigo mío, no quiere decir que ese alumno es mal alumno. Y no quiere decir que ese alumno debe de tener un cero solo porque no habla conmigo, no me saluda, etcétera. Hay muchas cosas de trasfondo por las cuales este alumno no puede o no hablarme. Entonces yo no puedo cerrarme a que él es odioso conmigo, a que yo le caigo mal y me voy a desquitar poniéndole cero. Eso no sería ni moral ni ético. Entonces hay que tener en cuenta esto de las virtudes de los valores morales y éticos. Por eso debemos de tener en claro, ¿verdad? La moral es la naturaleza que rige la bondad y la maldad. Y la ética son las normas que ordenan la moral. Por eso debemos de tener claro que ante una situación que nosotros vivamos como docente, el saber responder ante ella. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el civismo? O sea, uno se puede preguntar, pero profesor, estas clases nosotros las podemos ver en filosofía, y es cierto, pero todas estas normas van de la mano con los valores cívicos, porque partamos del civismo. ¿Qué es el civismo? ¿De qué se trata la clase de lo que antes era moral y cívica, ahora es creciendo en valores? ¿Qué es esto? Bien, el civismo, por su parte, es el arte de ser un buen ciudadano. Es decir, una persona cívica sabe ser un patriota. No son afectos de una persona sentimentalista que pueda sentir por su pueblo ni nada de eso. Son importantes eh, porque son la aplicación de los valores morales, de las normas éticas en contorno a mi ciudad. Y aquí ustedes me dirán, pero profesor, entonces eso es lo mismo que la moral y la ética. Y de hecho sí, porque la moral y la ética son dos teorías que existen. Y cuando yo las practico, entonces es que me vuelvo un ciudadano cívico. O sea, es decir, cuando yo practico la bondad, bajo las normas de la ética, entonces yo me vuelvo un ciudadano cívico. En pocas palabras, en sí el civismo es ser un buen ciudadano, es poner en práctica las normas que la naturaleza moral por medio de las leyes éticas me propone, ¿verdad? Ninguna de estas leyes son impuestas, o sea, no hay que obedecerla a fuerza, como decimos en el Boinica. Pero cuando yo las cumplo, bueno, hay que tener en claro que las cumpla o no, siempre va a haber una consecuencia, diría la tercera ley de Newton, ¿verdad? A cada acción conlleva una reacción. Por lo tanto, si yo cumplo las normas, me vuelvo un ciudadano cívico y eso va a tener un resultado. Pero si yo no cumplo estas normas, me vuelvo un ciudadano antisocial y también va a tener unas consecuencias. Entonces, por lo tanto, el docente debe de
tener en claro que sus valores morales y éticos son lo que lo hacen ser un ciudadano cívico. O sea, lo que me hace practicar a mí el civismo es esto, porque la cívica deriva de esto, de la práctica de los valores que me llevan a hacer el bien. Entonces, si yo soy cívico, es porque practico los valores morales y éticos. Y es necesario son necesarias estas cosas. ¿Por qué? Porque nos llevan un ciudadano cívico, un ciudadano libre. Y un ciudadano libre, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de libertad de un pensamiento, de una libertad de derechos, o sea, y por lo tanto me vuelvo un ciudadano pleno, un ciudadano que va a poder aportar a la sociedad algo mejor que solamente ideologías dañinas que puedan dañar o destruir todo lo que es mi sociedad, ¿verdad? Entonces, resumimos, la moral se rige bajo la naturaleza, ella me indica lo que es bueno y lo que es malo. La ética forma normas para regir la sociedad bajo la naturaleza, bajo las leyes que se establecen a base de la moral. Y el civismo es practicar estas leyes que la ética me propone desde la moral para poder aportar un desarrollo a mi sociedad, ¿verdad? Entonces, pues poníamos un ejemplo acerca de decir la verdad y poníamos el ejemplo de un hombre que quiere matar al otro y yo miento para no decir el lugar en el que está, pero también está la contraparte. Por ejemplo, cuando sucede algún vulgareo en el salón, y el docente pregunta, ¿quién fue? Obviamente nadie va a decir, fue fulano de tal. Y aquí hay otra pregunta, otra incógnita que nos pone en un dilema. Si yo como alumno digo, fue fulano de tal el que estaba armando el relajo, me gano al profesor por decir la verdad, pero me echo de enemigo al que puede ser mi amigo por echarlo de cabeza a él. Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer ahí? Ya lo vamos a tratar en otro tema cuando hablemos de las cuestiones de la sinceridad, de otros valores que nosotros, la sociedad en general va perdiendo, pero que no está de más poder irlos recatando desde nuestra vida diaria. Me disculpan si la clase se hizo un poco larga, muchachos. Yo espero que ustedes puedan comprender que tal vez la próxima la hacemos vía Zoom para estar mejores coordinados. Y en el modo voy a orientar una pequeña asignación para que ustedes la contesten y poder ir valorando, ¿verdad?, este tercer bimestre. Jóvenes, que pasen un buen día y que Dios les bendiga.